Buenos días, Jorge. Hoy, día sábado 6 de junio, comenzamos a tomarle el pulso a la realidad nuevamente, Academia de Diálogo Ciudadano y Periodismo Independiente, ¿verdad? En esta alianza estratégica para ir conversando por la vida. Primero que nada, ¿cómo te sientes, Jorge? ¿Cuáles han sido tus sensaciones del quehacer de esta semana? Bueno, son siempre semanas intensas cuando el mundo vive convulsionado, hola Hernán, y uno no puede pasar indiferente a lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo le está ocurriendo a millones de personas, porque lo que está ocurriendo está cobrando muchas vidas, porque lo que está ocurriendo nos demuestra cuán lejos de ser seres humanos racionales, conscientes, bien nacidos, tenemos un problema ahí, yo creo, de la humanidad, y cómo también tenemos la siempre doble cara, el doble estándar, mirar una sociedad de manera unilateral o por una sola arista del cubo, ya no darse vuelta y mirar la otra. Entonces pasa mucho con lo que pasa hoy día en Estados Unidos, porque lo que Estados Unidos nos muestra y nos grita es lo que pasa y ha pasado, y a lo mejor muchas veces estamos tomándonos el cafecito de la mañana con los amigos ya, y estamos conversando lo que pasó en el fútbol en el fin de semana, pero en ese momento creo que no pensamos lo terrible que es este mundo y que nosotros podríamos hacer algo para cambiarlo, sino que cada uno ve por sus toxinas, y lo que está pasando en Estados Unidos es una muestra más de la barbarie de un sistema, ya sea capitalista, no sea capitalista, sea comunista, no sea comunista, de lo que el hombre puede llegar a ser, sobre todo cuando una persona desquiciada o una persona que puede ser muy natural en su forma de ser. O sea, si el mundo mira los gobernantes que tiene hoy día Estados Unidos y también Brasil, son el desborde de la violencia, de la arrogancia, de la temeridad, del desprecio que tienen por la vida de los demás, y además la forma de decirlo. Eso, por un lado, a uno lo deja claro de que esa es la forma de ellos, y que cómo tanta gente piensa o actúa como ellos. O sea, cómo hay tantos americanos, como hay tantos brasileros en su forma de ser. O sea, si el mundo mira los gobernantes que tiene hoy día Estados Unidos y también Brasil, son el desborde de la violencia, de la arrogancia, de la temeridad, del desprecio que tienen por la vida de los demás, y además la forma de decirlo. Eso, por un lado, a uno lo deja claro de que esa es la forma de ellos, y que cómo tanta gente piensa o actúa como ellos. O sea, cómo hay tantos americanos, como hay tantos brasileros, como vemos tantos en Chile, que le seguimos prestando ropa al apartheid, a la esclavitud, A la a la xenofobia. ciudadela, a la Ah. xenofobia. Y también me llama la atención, por lo menos de mi parte esta semana, todo lo que está pasando con aquellas personas que están fuera de su país, y que hoy día en Chile están pidiendo a gritos volver a su país. También me hace reflexionar. Yo sé que pueden estar Fíjate en que este país. hay un posteo en Twitter, en las redes sociales, de un haitiano que dice que vino a Chile y aquí conoció la miseria, aquí conoció la discriminación y el racismo. Y, y se fue de Chile, ¿verdad? Y dejó como mensaje que Chile es un país racista. O sea, eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque aquí el fascismo, la discriminación, la desigualdad
es parte, es un componente de esto, pero que un extranjero que haya venido tal vez con esperanza y después tenga que regresarse a su país con el dolor de haber sido mirado totalmente como un inferior, porque eso es lo que siente esta gente, que fue explotado en un conventillo donde había 20 familias por una casona con condiciones miserables, y que frente a la pandemia fueron totalmente desprotegidos, o sea, no, nadie se ocupó de ellos. Y el hecho de que en Santiago, inmigrantes venezolanos, inmigrantes colombianos, peruanos, estuvieran frente a sus embajadas pidiendo que se los lleven, que los dejen volver a su país, y que hayan permanecido por semanas frente ahí entiendo que en Providencia están las embajadas, sin que nadie les haya abierto un liceo para abrir un albergue, hasta que vino el alcalde Daniel Jadwe de Recoleta y los llevó casi todos. Y Lavín abrió un grupo pequeño, abrió un albergue y toda la televisión entrevistó a Lavín. En cambio a Daniel Jadwe ni lo nombraron. Bueno, cómo se usa además, ¿verdad? Esto demuestra cómo se usa vilmente el aprovechamiento político de estas situaciones que son humanitarias. Mira, esta semana, como tú muy bien lo marcaste, el mundo se arremeció por el crimen, un crimen de odio, el crimen que la policía, en brutalidad policíaca, cometió contra un negro, ¿verdad? Que George Floyd, que le pusieron la rodilla en el cuello y lo aprisionaron eh, en el piso, y el tipo desesperado decía, no puedo respirar. Y el tiempo que le tuvo la rodilla fue suficiente para que posteriormente, inmediatamente después, falleciera. Eh, el sistema es tan perverso que en principio quisieron atribuir la muerte a condiciones de enfermedad anteriores, cuando todo el mundo vio, ¿verdad? En múltiples cámaras, porque todo estaba de distintos ángulos, estaba viendo cómo lo tiraron al piso, le pusieron las rodillas no solamente en el cuello, sino que en el resto lo inmovilizaron, y cuando el tipo desesperado pedía clemencia, pedía ponerse de pie, que lo dejaran respirar, los tipos inclementes lo dejaron morir. Bueno, la reacción del mundo y de Estados Unidos ha sido eh, una bronca acumulada contra el racismo estructural que tiene Estados Unidos y que se manifiesta desde Martin Luther King, desde el crimen de Martin Luther King, que fue, digamos, el gran líder de la población negra, pero de ahí en adelante hay una cantidad enorme de episodios donde los policías disparan, ¿verdad? Y después preguntan, y han sido siempre las víctimas negros con el prejuicio racial de por medio. No solamente son los negros y los latinos, es toda la población blanca consciente que está reclamando por la brutalidad policial y por el término del racismo. Y tenemos de presidente de Estados Unidos a un exponente de la supremacía blanca, a un tipo prácticamente proveniente del Ku Klux Klan de los Estados Unidos, un tipo que ha tratado de colocar un muro entre México y Estados Unidos para que no suban los latinos a Estados Unidos, un tipo que ha dejado fuera de la atención médica en la pandemia a todos los latinos que están ilegales. Y sin embargo, la economía de Estados Unidos se mueve por por esa población ilegal, y el sistema se aprovecha de ello y los explota y les paga salarios viles, y al momento de la pandemia quedan a su suerte. Bueno, todo esto, 40 millones de desempleados, donde están los negros, los latinos, los ilegales, inmigrantes ilegales centroamericanos fundamentalmente, como los más afectados, ha hecho estallar esta caldera en Estados Unidos. Y eso ha repercutido en Australia, en Inglaterra, en Europa y también en Brasil. Porque en Brasil
tienen un presidente xenófobo, ¿verdad? Que es un tipo fascista que está pidiendo que hacerse cargo él de una dictadura militar y lógicamente con una cantidad de muertos que ha superado ya Europa. El Brasil está en el segundo lugar de la mortandad por la pandemia. Estos son lo que ha pasado esta semana y que ratifica lo que tú estás nombrando, de la impiedad, de la cultura de la muerte que se practica para que el crecimiento siga funcionando, el crecimiento deshumanizado donde los hombres son simplemente un insumo, no hay humanidad, son simplemente un factor de producción que si no es rentable, se descarta y se deja a su suerte. Jorge. Bueno, lo que tú estás diciendo y lo que nos está conmoviendo al mundo hoy día es ver nuevamente, porque lamentablemente los seres humanos al parecer tenemos una memoria frágil y corta, y también tenemos esa mala, no sé, pues, mala forma de resolver el problema rápido, de limpiar la casa en el metro cuadrado y no mirar más allá. O sea, aquí la gente empieza a resolver sus problemas muy cercanamente, y cuando ya tiene la casa un poquito limpia, aunque alrededor esté todo sucio, donde estén las bolsas de basura, ya se despreocupa del tema, porque que el personalismo nos hace hacer así, no nos hace tomar medidas de largo plazo, ni nos hace tomar un problema de la humanidad para atenderlo integralmente, para poder colocarse a disposición de un nuevo modelo. No estamos dispuestos a luchar en forma conjunta, todos los que deberían estar. No digo que no haya gente luchando, que no haya gente trabajando, que no haya gente tratando de hacer algo, pero el muy bajo porcentaje. Entonces, en esta inmediatez de la persona y de la sociedad, que esté muriendo gente en Ruanda para nosotros, bueno, sigamos tomando el café, a mí yo no estoy en Ruanda, ¿ya? O que haya problemas en la Amazonía, la verdad es que tampoco ni conozco la Amazonía, entonces, y, y que haya problemas en La Pintana, bueno, si hay problemas, yo estoy aquí arriba en Sanhattan y salgo con mis amigos a comer, a tomar, y de ahí si quiero ir a pasar mis vacaciones, me tomo mi helicóptero y que me lleva al aeropuerto, y tomo mi auto que me lleva por la Costanera Norte, no paso por ahí por el Mapocho, donde hay algunas pobres, y de ahí me voy y estoy en, no sé, pues en las Islas Vírgenes, donde tengo algún interés también. Entonces, esta forma de sociedad que tenemos, que es una responsabilidad compartida, no es solamente de aquellos que han hecho el negocio ahora, en la mayoría de negocios negros, negocios que han defraudado al fisco, y que después pagan una miseria no sé, pues se han defraudado 160 millones de dólares, pagan 10, ya como le pasó ¿cómo se llama?, el suegro de Pinochet, ¿ya? Al yerno de Pinochet, ¿ya? De las cascadas, ¿cómo se llaman? Los negocios de cascada, esto que hay, y cuando los pillan, como hacen tantas martingalas, entonces ellos pagan el 10% de lo que realmente han defraudado. Entonces, como cuando a ti te pasan un parte porque saliste a tirar paño a la calle. Entonces, bueno, me pasan un parte, no sé cuándo lo voy a pagar, total, yo estoy trabajando aquí y lo sigo haciendo y sigo. Entonces, estamos acostumbrados, ya lamentablemente, malamente en este país, a entender que las cosas son como son, que si una persona pobre roba y si la pillan lo meten preso,
si una persona que está dentro del sistema o trabaja en el Estado, llámese Fuerza Armada o lo que sea, defrauda una cantidad de millones de pesos, tiene los abogados que hacen un montón de cosas para que esa persona no vaya nunca a la prisión, no le salga nada. Y en ese sistema nosotros como que lo validamos porque el presidente que hay de turno hoy día es parte de ese sistema, porque yo podría a lo mejor agarrar un poquito y cuando yo agarro un poquito ya, bueno, estoy agarrando algo, pero estamos llegando a un punto a que la bicicleta, ese tipo de bicicleta, se empieza a acabar y entonces cuando se empieza a acabar esa bicicleta que tú empiezas a apretar tanto, a estrujar tanto el sistema en favor de unos pocos, el pueblo ya se da cuenta, pero se da cuenta de una manera violenta. Y ahí viene la paradoja, o sea, cuando el pueblo que no tiene cómo cobrar, no tiene cómo pasar la cuenta, el pueblo no tiene cómo decir, yo ya ustedes me están debiendo, no sé, pues si tanta plata, me están debiendo esa plata, yo debería ganar en vez de 200, 1 millón de pesos, ya, porque ustedes dicen que este sistema funciona. Él no puede cobrar. La única forma de cobrar es hacerle un poco, o sea, para meterle un poco miedo a los que tienen la plata y tienen el poder, y el pueblo revienta, y cuando revienta el pueblo pasa lo que pasa en Estados Unidos, que eso no es solamente porque hoy día falleció un negro de esa manera tan terrible. Floyd, claro, además tenía una condición, un poco asmático, y todos los días pasa eso en Estados Unidos, todos los días. Lo que pasa es que a veces no lo ven las cámaras, pero todos los días en Estados Unidos se atenta contra la población. O sea, hay que ver el video Enmienda 13, no sé si lo viste, que está en Netflix, véanlo. Ahí se van a dar cuenta que los encarcelados que hay en Estados Unidos son en un 90% negros, latinos, ¿ya? No son norteamericanos, ¿ya? Son norteamericanos. El 10%, el 15% será norteamericano. Y la mayoría de ellos, claro, está preso por droga, está preso por vagancia, está preso por una pelea, pero en esas mismas condiciones los jueces no tratan a los blancos, no aplican con los blancos, ¿ya? Entonces así mantienen la mayor población penal del mundo, Estados Unidos. Y la mayor población del mundo tiene muchos más negros, latinos, ¿ya? Y extranjeros, ¿ya? Claro, y habría que agregar que todas las guerras que emprende Estados Unidos como potencia imperial, lo hace con carne de cañón de latinos y negros. O sea, la, la famosa tarjeta verde es el canje de prestarse para servir en el ejército a cambio de la residencia definitiva en Estados Unidos. Yo creo que de esa forma han reclutado esa carne de cañón que al final vuelve en bolsas plásticas a Estados Unidos y el sueño americano se convierte en las tragedias que viven en Irak, en Medio Oriente, en los lugares donde los mandan a defender los intereses del imperio. Entonces, también hay, todo esto es una desigualdad, un racismo estructural que está saliendo a flote en esta oportunidad, pero que se acumula con la profunda crisis económica y social de Estados Unidos, porque es un país sin redes asistenciales para los sectores más pobres, las personas viven en sus autos, la gente que podríamos decir sectores medios, ¿ya? Sectores medios que de alguna manera vivían dentro del sistema, ya sea como comerciantes, todos ellos se han empobrecido y han caído en total desprotección. Y el sistema no vela por ellos, no hay una medida, salvo, digamos, que están entregando un subsidio de $1.200 y ese subsidio es temporal, pero no alcanza para la cantidad enorme de personas ilegales que no tienen derecho a nada.
esto es para la gente que es formal, la que es residente en Estados Unidos, pero el resto, que es una población flotante enorme, que de la cual no se tiene cifras ciertas, son todas las espaldas mojadas que cruzan de México, ¿verdad?, el Río Grande y van entrando a Estados Unidos y que van permaneciendo por años clandestinos, pero el sistema los contrata. O sea, el sistema, repito, el sistema los usa. Fíjate que se han perdido cosechas en Estados Unidos porque la población flotante de los temporeros no lo pudieron contratar porque los tipos estaban guardándose por la peste. O sea, y se perdieron las cosechas. Entonces, bueno, esa ha sido la nota internacional de esta semana. Pero en el plano local, ¿verdad? Dentro del Parlamento se comenzó a discutir esta ley que impidiera la reelección, ¿ya? Y que en el Senado quisieron evitar que fuera retroactiva, pero le salió el tiro por la culata, y los juristas, en la interpretación de fondo de la ley, dijeron que no podía, ¿verdad?, generarse derechos sobre expectativas, porque es una expectativa el ser electo. El hecho objetivo es que usted estuvo 2, 3, 4 periodos anteriores, y ese es un hecho objetivo, y a eso se refiere la ley. Por lo tanto, esta semana en la Cámara de Diputados salió finalmente la ley que aplica para que 50 personeros que son de representación popular no puedan ir a reelección. Y esto alcanza a senadores, diputados, pero también a personas como alcaldes. Está Villambres en Quilpué, está la Reginato en Viña, que no van a poder reelegirse. Y frente a esto, después de haber visto que metieron las patas, que fueron tontos al aprobar la ley y que quieren seguir en el tema, el diputado del Raspado de la Olla está presentando un proyecto para que a los consejeros, concejales y alcaldes se les permita reelegirse, sacarlos del sistema del Congreso, ¿verdad? Que aquí en la DIA había abarcado todos los cargos de representación popular, y él está tratando de salvar a sus alcaldes, que son varios que se van para la casa. Desde el punto de vista ciudadano, las impresiones que hemos recogido en la semana es que hay una alegría profunda en términos de decir, por fin, de alguna manera, ¿ya?, sin querer queriendo, estos tipos van a despejar en parte la plantilla de los parlamentarios, y va a haber una chance para que vengan nuevos rostros, para que vengan nuevos líderes. Y allí están surgiendo nuevos líderes que se empiezan a perfilar ya en las encuestas, como la presidenta del Colegio Médico, como el alcalde Jadwe, como Jorge Sharp, como otras personas que han hecho una gestión positiva dentro de su ámbito. Y está también, por ejemplo, Rodrigo Mundaca de Modatima, y en fin, aparece una nueva un nuevo tipo de liderazgos que vienen de las fuerzas sociales. Y hay que despejar la ley, porque la ley que hicieron los políticos dice que los dirigentes sociales, sindicales, gremiales, no pueden postularse a cargos políticos. Si se despeja eso, ¿verdad?, que es lo que queda pendiente, se puede venir un tsunami de renovación política, y todos los sectores sociales que han representado el 18 de octubre, la explosión social de octubre, tendrían una chance efectiva de presentar nuevas ideas, nuevos programas y nuevos rostros para una nueva etapa en la gestión legislativa chilena. Bueno, a ver, de nuevo la doble dimensión o la moral cristiana, ya que siempre nos afecta en este mundo judeocristiano. Cómo arreglamos las cosas para que todo parezca bueno, para que yo pueda seguir
con lo que tengo, con estos pequeños feudos que se han armado, en la cual no es no solamente que no se postule tal candidato, que ya lleva una cantidad importante de años, ya 6, 3, 4 periodos, 5 periodos. ¿Ah? Eh, el tema es que detrás de esos candidatos, de esos alcaldes o de esos diputados, de senadores, perviven y conviven una playa de personas que están debidamente, se pueden ubicar a todos, y que obedecen a un grupo que hace más o menos poderoso a cada uno de estos alcaldes o diputados, que tiene que ver incluso con directorio en las empresas, que tiene que ver con privilegios de todo tipo, que aquellos que están cercanos a un senador. Obviamente un senador tiene mucho poder, ya, no tanto de que las leyes que puedan pasar, porque está la Cámara de Diputados, por lo tanto lo que se abre ojalá se abra la unicameralidad, para así terminar también con estas personas que se reeligen 2 veces y ya tenemos 16 años en el poder, a un grupo, no solamente a la persona que está ahí. Hay grupos de facto, hay grupos que están operando ya, y que están no obviamente operando en la política para la mejoría del país, están operando negocios, están operando con alianzas transversales con otros senadores, y haciendo esas alianzas tienen mucho poder en su momento, mucho poder. Entonces, Y gestionando los financiamientos, vasos comunicantes con los grupos económicos, inversiones claro, propias, partidarias, claro, son una sociedad ahí, anónima. claro, ahí ya no corre la política así como ciertamente debe ser, con las convicciones que cada uno tiene, sino que corre otro tipo de relación que la hace totalmente, no sé, pues, la espuria, la hace totalmente contraria a lo que es el espíritu de poder tener diferentes representantes. Ya ahí empieza a ser todo relativo. Y cuando es todo relativo, bueno, ahí uno no entiende de repente ciertas votaciones cruzadas que hay, pero cuando después conoce que tenemos empresas en todos lados, tenemos empresas, bueno, para qué decirlo, en la pesca, ya como las leyes que se echaron a andar ahí, Longueira fue famoso en eso, y hoy día entonces todo ese imperio que se ha generado, porque esto es como el imperio romano, si el imperio romano siempre tratamos de emularlo y seguir con ese imperio. El imperio que tenía un senado, pero que ahí podíamos conversar, podíamos discutir, pero podíamos discutir algunos. Entonces, y podíamos estar discutiendo toda la vida, depende de quién eras hijo, de dónde, de qué cuna venías, ¿ya? Eso que estamos viendo hoy día y que podría solucionarse, porque también está esto otro de que de repente algunos empiezan a sacar las cuentas, y muchos operadores políticos incluso incidiendo en su diputado, incidiendo en su senador, para que ojalá no pase lo que va a pasar, porque quedan 200, 300, 400 personas que operan políticamente para esos lados, sin pega, porque como no tienen un trabajo, su trabajo es la operación política, que por último debería ser un trabajo normado, porque sería mucho más transparente que cada diputado o cada senador tuviera alguien que entrara por concurso, qué sé yo, y tuviera un equipo de gente que trabajara para él con ciertas características, pero supiéramos quiénes son, Claro, supiéramos lo que está asesores haciendo. transparentes, claro. Claro, una asesoría transparente. No, aquí hay cosas muy raras Hay hombres de maletines, ¿verdad? Que son los que hacen la jugada por debajo de la mesa. hombres Y, de maletines, claro, hay personas, no lo digo aquí, sino que lo he visto mucho fuera, que le preparan las fiestas a los grandes senadores, ¿ah? Bueno, desde curas para abajo, las grandes fiestas y las bacanales en las cuales ellos van protegidos, pero al final todo se sabe. Entonces hay mucho de gaste de recursos, de gasto de recursos, que son súper importantes.
y también, bueno, con todos los poderes, como digo, los poderes, tanto los poderes oficiales como son las Fuerzas Armadas, y todos los poderes fácticos que existen al interior de un país. Entonces, hoy día, ojalá que ahora el doble estándar se deje de lado y que se logre que haya una renovación en la política, que se logre que ya, no sé, por la reelección que sea en ciertas condiciones muy básicas y muy mínimas para que la gente pueda ingresar otras sensibilidades al Congreso y puedan empezar a cambiar este escenario perverso que tenemos de una democracia muy poco hasta ahí a lo mejor nos llega nomás la palabra, hasta demo, ¿ya? Porque la cracia no ha llegado. Entonces, en este momento en que Moreira está pidiendo de nuevo que las cosas puedan cambiar y armando una máquina para que eso pueda ocurrir, que no me cabe duda que le van a prestar ropa a de todos los sectores, porque todos los sectores tienen ahí velitas Intereses, en ese claro. entierro. Velita en el entierro. Entonces, tampoco podemos saber si va a salir la ley, porque todas las leyes son arregladas a última hora. No, y además, acuérdate que viene el Tribunal Constitucional, que empieza a revisar la constitucionalidad, y esa es la tercera cámara. Sí, el Claro, ese sistema, es el otro poder. o sea, el sistema está construido para bloquear los cambios al fondo del sistema. Esperemos que en este clima preplebiscitario para una nueva constitución, eh, estos cambios, digamos, esta reducción del tiempo que puede permanecer un representante electo pueda reducirse, se mantenga y se instale después en la Constitución como una regla del juego permanente que todos tengan que tolerar y que no sea excluyente y que todos los actores sociales, un presidente de junta vecinal, un presidente de sindicato, un activista por cualquier motivo religioso, ecologista, tenga derecho a postularse. No lo marginen a priori, porque ellos dicen, este es mi feudo, los puentes levadizos solamente son para que pasen este tipo de personas. Bueno, ojalá que eso camine. Ahora Jorge, perdón, dentro de esto, ¿cómo percibes tú el clima? Porque nos tienen tan bombardeados con el problema de la pandemia, tan confinados, tan dispersos en esto, que el temor que existe es que se vaya estirando el chicle y lleguemos a octubre y nuevamente nos digan no se puede hacer el plebiscito, ¿verdad? Y así vayamos como Pedrito y el Lobo, ¿verdad? Siempre jugando a que ya viene, y nos vayan ahogando las aspiraciones legítimas de un 75-80% de la población que espera cambios de fondo que corten las amarras de este Estado miserable para que sea un Estado responsable de la población y que realmente se pueda articular una reactivación con una gran locomotora estatal para sacar grandes proyectos, aunque se endeude el Estado a 50 años, pero que haga proyectos que reactiven el trabajo y recuperemos lo que hemos perdido en términos de industria, de artesanado, de cadenas alimenticias, de agricultura campesina, ¿ya? Y dejemos de endiosar al MOL, ¿verdad? La banca, sino que hagamos que el Banco del Estado tenga realmente el rol social para el cual fue creado. Tu reflexión respecto a esto como para ir cerrando, Jorge. Bueno, lo primero es que es difícil de desarmar los poderes fácticos que hay acá y los poderes en la sombra. Se han armado muchos lotes políticos que están detrás de los diputados, de los senadores, de los intendentes, de todo quien sea autoridad, tanto designada como autoridad que se ha ganado el espacio.
Y claro, existen los temores, porque cuando se acaba el diputado, se acaban un montón de pegas, ya que no eran pegas, que eran, bueno, llamémosle trabajo, eso operación política, quizás están todo el día en la calle, hacen mucho, pero Pitutos. eso es también totalmente anomia, no tiene reglas, nadie sabe qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que debería pensarse un sistema en la cual toda esa cantidad de servidores que han estado metidos y son abogados que están detrás de todas las bancadas ¿ya? Pasen también a otro rol, pasen a un rol por último del Estado, por haber cumplido alguna etapa ya que les permita a lo mejor trabajar con algunos con la Junta de Vecinos, otros ver el tema de las Fuerzas Armadas, o sea, no perder esa capacidad a lo mejor que tienen muchos de estos operadores que entonces ellos también después generan una mafia, por decirlo así, que trata de mantenerse porque mientras mantenga, son como los ¿cómo se llaman? Los parásitos, mantenga el sistema. ¿Te das cuenta? Porque si no también sienten miedo de qué hago yo, qué hago ahora si siempre he hecho esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a vender sopaipilla en la calle. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver. Yo creo que este sistema tiene que darse una profunda revisión, no basta solamente con la Constitución, que es lo primero, sino que hay que pensar muchas cosas para que la gente pueda, por último, dedicarse de ahí al trabajo realmente comunitario, a ayudar y a bajar el estándar, ¿cierto? Porque no es solamente andar buscándole votos y tratando de convencer personas, sino que es hacer un trabajo comunitario de ahí, un trabajo que sirva, no sé, por las poblaciones, armando huertos orgánicos, armando cosas que tienen que ver con la gente. Entonces tiene que haber un proceso de reconversión ahí también, porque si no, esos son una gran cantidad de desempleados con poder que aprenden las máquinas, tienen toda la corrupción al interior de las municipalidades, donde ahí para que se mueva un papel hay que pagar o tener que llevar alguna cosita. O sea, estamos metidos en una corrupción, lo que más aquí en este país a mí me preocupa es una corrupción encubierta que ahora ya no es tan encubierta a partir de los escándalos que se han podido saber, porque está Ciper Chile, porque hay muchos periodistas, como el periodista independiente con el que tú representas. Entonces, aquí hay que ver esa cuestión que yo creo que es súper importante. Y lo otro importante también, que lo planteó la Carol Cariola, creo, es que tenemos que ir a los impuestos, pero no tenemos que ir a estos impuestos solamente de subir de repente, no sé, pues al 25%, todo lo que son de empresas o a 30%, sino que a los súper ricos. Yo creo que esa propuesta que obviamente es una propuesta muy impopular para un grupito de personas que tienen más de 6 o 5 millones de dólares aposados en sus cuentas, que en un momento así, porque no es tan fácil tener 5 o 6 millones de dólares en las cuentas, ¿cierto? Eso es porque has tenido una muy buena pega o porque has especulado o porque has hecho negocios que no todos, que se multiplique la plata así, uno ve quién paga esa cuenta. O de negocios que pueden haber pasado por la turbiedad y que después se van blanqueando. Eso, ¿para qué lo vamos a comentar? Eso todos los días sabemos que aquí hay que blanquear mucha plata y que se arman negocios y empresas que tú no sabes qué es lo que están haciendo, a veces paradas ahí, pero que son más que la producción misma, es el blanqueamiento de las platas. El lavado Entonces, de activos. claro, entonces, ¿qué pasa? Que mientras este país no vaya a ir paso a paso, claro, esto no lo vamos a resolver en un día porque esto es así, porque la verdad es que nos importa poco o muy poco, ya no a todos, pero a la mayoría parece lo que le pasa al vecino. Yo creo que este personalismo que tenemos es una cosa que tenemos que acabar. Tenemos que con esta pandemia uno ya empieza a pensar en la olla común, en el lugar, en el espacio, y no venir a regalar una caja de 30 lucas con la prensa que vea que yo la paso, yo ministro paso la caja, o yo presidente de la Academia de Diálogo Ciudadano voy para allá con la prensa y mire, le entrego esta cajita. Entonces, eso es una imagen, pero que demuestra la señora del presidente la, la falta de grandeza, la miseria humana, la miseria espiritual con que esas personas actúan.
que están acostumbradas a la limosna que viene mucho de la Iglesia Católica. El que La famosa caridad. entregue el diezmo ya está salvado, ¿ya? Y además lo hacen público, no lo hacen privado, no, no. Entonces aquí lo que debería haber sido que hubieran decretado una cantidad de meses para todo, un sueldo en base, 400 o 450.000 pesos para todas, para todos los padres de familia que tengan 4 personas, por lo menos debería haber dicho eso y decir, ya, ahora nos quedamos todos en casa y pasamos 4 meses ya de esta manera y van a haber ciertos lugares donde se va a poder Abastecerse, claro. Y, unos negocios que estén cercanos. Bueno, esa medida era una medida realmente que es iba... que esa es la que se propuso, ¿verdad? Se gritó, de todas formas, 3 meses atrás. 3 meses atrás, cuando Claro. ya países como Francia e Italia las venían aplicando para poder guardar y frenar la pandemia y guardar a la casa en sus casas, pero sin que se murieran de hambre. O sea, que pudieran realmente Claro. sobrevivir el periodo. Pero aquí, Entonces, aquí, bueno, ya es un hecho de la causa de que la indolencia, la crueldad del sistema, acuérdate que este es el modelo más salvaje de los neoliberalismos en el mundo. Si tú lo comparas con Estados Unidos repartió $1.200, ¿ya? Francia, Macron, también de derecha, ha repartido hasta 1.700 euros, ¿ya? En la familia. Entonces, en general, España, Francia, se han sacado, digamos, han metido la mano al bolsillo y han repartido, han congelado las hipotecas, han perdonado deudas. Aquí, fíjate lo que se quería perdonar el CAE, el propio Renovación Nacional, ¿verdad? Desbordes estaba postulando que se condonara el CAE, que es de justicia. Tenemos un montón de jóvenes, adultos jóvenes, que están endeudados con una mochila impagable y la banca, con la usura, sacándole dividendos a esa masa de personas que fueron llevadas con engaño, con unas políticas públicas de engaño hacia la deuda para obtener un título, ¿ya? Y ahí están, ¿verdad?, de colectiveros, de cesantes, ilustrados, sin poder llevar a la práctica aquello que estudiaron, y además con una deuda que no pueden pagar. Se quiso borrar, se negó. Aquí ha habido una situación de extrema miserablía, o sea, ya es la codicia llevada a términos exponenciales, lo que mueve a la élite que nos gobierna. Y eso, desgraciadamente, solamente tiene término cuando el pueblo se dé un nuevo sistema político. O sea, desgraciadamente, eh, si ellos provocan que el hambre se extienda, si ellos provocan que se agudice la desigualdad en medio de la pandemia, están generando una caldera que ellos piensan que van a poder controlar y apagar con los aparatos represivos. Pero ya están viendo que en Estados Unidos ni la Guardia Nacional ha parado, porque cuando hay 40 millones de personas moviéndose en un país, o 50 millones, y hay movimientos en todas las principales capitales de los estados de Estados Unidos, lógicamente los políticos van a tener que recular y pensar bien que su capacidad de maniobra, por muchos pretorianos que tengan, por muchos policías que coloquen, es imposible que detengan una revuelta popular que se desmarque de los espacios institucionales. Por eso, el riesgo es sistémico, el riesgo es sistémico. Aquí estamos en una situación de alto riesgo de que se precipiten las cosas y que podamos caer en una anarquía, en guerra civil, ¿verdad? En una imposición de una dictadura mucho más cruenta y horrible que la que vivimos los 16 años de Pinochet. O sea, ese es el temor que existe y tiene mucho que ver esto con el comportamiento internacional de esta triada que existe entre, ¿verdad? Trump, Bolsonaro, Piñera. O sea, aquí hay situaciones muy parecidas
negar la pandemia, no apoyar, apostar a reactivar antes de tiempo y permitir que se abran los malls, que funcionen los estadios, que se reactive el fútbol. O sea, eso es criminal, porque la gente que va a morir en ese empeño va a ser de una dimensión que no se va a poder cuantificar, porque 8 millones de personas en Santiago sujetas a una situación de pandemia desatada y sin ninguna chance de atención médica, porque ya esto ya se perdió de control. Lo ha dicho la ex Seremi de Salud, ¿verdad? La señora Rosa, que la echaron justamente por haber hablado antes de que esto no iba bien. La sacaron al principio. Y ahora habló y dijo, no, esto ya está fuera de control. Ahí eso estamos cerrando, Jorge. Sí, Cuéntame. yo comparto contigo el cierre. Creo que nos enfrentamos a una situación bastante difícil que se llama nuevo estallido social. Es casi indefectible la posibilidad, o sea, indefectiblemente vamos hacia eso porque las autoridades han mezquindado y han seguido haciendo el negocio, han seguido ganando mucha plata, incluso con esta pandemia, han empezado a tratar de emborar la píldora de los que seamos emprendedores, sigamos siendo emprendedores, cuando la realidad es que el desempleo va a pasar los 2 dígitos de todas maneras. El INE arregla datos, estamos claros, tenemos un IPC de un 0, menos 0,3 creo, o 0,03, que obviamente con la canasta en que tú colocas, no sé, un montón de suntuarios ahí que ya ni siquiera estamos usando, porque hoy día debería existir una canasta de emergencia que ponga las cosas más esenciales para poder subsistir. Te puedo asegurar que Aquellos productos que se le había pedido al gobierno que fijara precios oficiales de lo indispensable para eso vivir. debería ser la canasta familiar y esos precios, con fijar precios, pero como sabemos que están haciendo grandes negocios y ellos tienen más posibilidad de subsistir porque tienen los espacios adecuados, pero el pueblo, la gente, da una impresión terrible, algo que yo no puedo asegurar, pero sí lo puedo pensar en voz alta, como que quieren, y eso me pasa mucho con Bolsonaro, como que quieren que se termine todo cierta parte del bajo pueblo, y que con eso a lo mejor les va a ir mejor y se va a arreglar la economía y van a matar un montón de gente sin tener que matarlo, o sea, la van a matar con mano ajena, participar solamente de la omisión para que muchos puedan morir. Eso que me ronda en mi cabeza, que es terrible, que debería llevarnos a tener una reflexión muy profunda de lo que se está haciendo, porque aquí, claro, se habla ahora que llegan, van a llegar y muestran unos respiradores a cada rato que entran. ¿Eso qué me interesa a mí? Si a mí lo que me interesa no es que empiecen a llegar respiradores artificiales o ¿cómo se llama? O mecánicos hoy día. Lo que tenemos que tener claro es que este país tenía plata para hacer 10 o 15 hospitales de primera línea con todo esto y se demora años y años y el hospital queda mal. ¿Por qué? Porque siempre falta plata, pero no falta plata para hacer castillos, no falta plata para la banca cuando tú ves los lugares de lujo en que la gente vive. Hay lugares, hay gente que ya tiene casas de 300, 400 millones de pesos, para eso no va. No hay falta de plata porque me la gané, como sea. Y cuando el Estado debe invertir, debería haber tenido un sistema entonces de película para que los niños pudieran continuar sus estudios en caso de situaciones como esta, donde hemos estado 100 años entregándole plata a las Fuerzas Armadas en vez de en esos 100 años haber llenado de hospitales este país, que lo más seguro es que van a venir estas cosas. No, pues aquí se tiene siempre la salud pública a morir saltando, se le quitan recursos. ¿Y quién responde ahora? ¿Qué es lo que está respondiendo? ¿Quiénes están respondiendo? La salud pública. Esa salud pública que ellos han estado matando todo este tiempo, sobre todo los dos gobiernos de derecha, pero también ya todos los parlamentarios, porque ellos le ponen las fichas a las clínicas privadas, donde va a ir, van ellos, va la playa que tienen. Entonces el pueblo no tiene esa capacidad, no puede, porque tiene que estar en FONASA, ya, y si está en ISAPRE, estará en la peor ISAPRE. Entonces,
eso yo digo, ahí está el pecado original, ahí está la maldad, ahí está la criminalización de esto. Ahí está, entonces como dejan al pueblo indefenso en todo, ni siquiera tienen un buen servicio de salud, aunque la salud aquí es una salud buena, dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los médicos se acostumbran a trabajar con el problema allá encima, entonces son capos muchas veces para atender la tragedia, ya no para prevenir, ni no para tener los centros adecuados que permitan que menos personas se enfermen. Ellos eso no, vamos a gastar mucha plata, es muy cara la salud. Es muy cara la salud. Yo he escuchado a muchos parlamentarios, a muchos presidentes decir eso. Ya no se puede más. ¿Cómo que no se puede más? Se puede mucho más. Se puede hacer un acueducto desde el sur para acá para tener agua, pero las empresas que están relacionadas no lo permiten porque hay negocio entre medio. O sea, todo es un negocio. No hay tren, ya un tren en este país tan largo que debería tener un tren de Arica a Punta Arenas, no lo tiene. ¿Por qué? Porque para el 73, bueno, se llegaron a acuerdo con los camioneros y con los transportistas para que eso no ocurriera y se incentivara a lo privado. Entonces, si seguimos mirando así, o no sé, pues nos metemos todas las Fuerzas Armadas, o no sé, pues, o hacemos lo que sea, nos transformamos en sicarios para poder tener plata. O sea, vemos cómo cada uno va eliminando a los más pobres, a los más débiles, y eso sería, ¿ya? Entonces tengo esa sensación, que no puedo probar obviamente, pero esa sensación de que ojalá, o sea, pensando en Bolsonaro, se mueran todos los que tienen que morirse nomás, total van a ser de las favelas, no van a morir más, de allá van a morir, ¿ya? Esa sensación me deja esta semana. Es así, es así. Comparto la sensación, yo comparto, digamos, también este ver que estamos yendo hacia un precipicio y nadie toma las medidas para poder resolverlo. Porque se podría. Yo recuerdo una entrevista que Paul se le hizo al presidente de la Bolsa de Valores de Santiago, quien planteó hace 4 o 5 meses atrás que Chile tenía que cambiar su política económica y el Estado cambiar de rol y empezar a él a asumir el rol de activación económica que hoy nos pena, y él planteaba una política, no importa la inflación es un detalle, lo importa es que se genere un movimiento y se genere consumo y se genere actividad de inversión de parte del Estado. El ferrocarril, los acueductos, las plantas desaladoras, los embalses para preservar el agua como bien de uso público, pensar que estamos viviendo la sequía, terminar con el carbón en Punta Arenas, terminar con las termoeléctricas a carbón, pasarnos a energías limpias. Todo eso necesita una locomotora estatal y una conducción de políticas públicas diferentes. Y con eso podríamos ser un país muy rico. Más allá de esto, todos podríamos tener una vida muy, muy positiva. Pero lógicamente con pesca artesanal, quitando la ley de pesca, quitando el subsidio al bosque nativo, el subsidio a las forestales que viene de Ponce Lerú del año 74, imagínate, y viene ahí, siguen Mate y Angelini, ¿verdad? Invirtiendo, entre comillas, para que le sigan entregando los fondos públicos. O sea, todo es sistémico, está en el fondo de lo que se quiere cambiar. Y eso hay que tratar de canalizarlo por una vía no violenta, porque la violencia solamente le sirve a los que tienen la fuerza represiva y que nos pueden aplastar. Yo creo que, yo cerraría con esto, Jorge, el mensaje es aumentar la conversación ciudadana, aumentar la generación de líderes locales, de líderes que vayan plasmando un consenso para un país distinto. Es una tarea titánica, pero entre todos, ¿verdad? Conscientemente lo podemos alcanzar. ¿Listo, Jorge? Un Bueno, abrazo. vamos a ir por la no violencia activa, que eso es importante, rescatarlo Exacto, siempre. Creo que no podemos quedarnos sentados en las casas, tenemos que buscar la forma no violenta, como tú dices, de expresarnos. Así lo hicimos hace muchos años y lo seguiremos haciendo. perfecto. Chao, La chao. paz. Chao. Adiós.